El presidente Gustavo Petro respondió con contundencia a una publicación de Caracol Radio que replicaba un comentario del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el que lo calificaba de anormal. La respuesta de Petro no solo puso en evidencia las tensiones entre su gobierno y algunos sectores políticos, sino que también trajo al debate temas históricos que han marcado a Colombia. Todo comenzó cuando Gutiérrez, durante un evento empresarial en Medellín, aseguró que el mandatario colombiano no era una persona normal en el contexto de una crítica a su gestión. Caracol Radio replicó estas declaraciones en sus redes sociales, lo que llevó al presidente Petro a pronunciarse a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter. Para ellos es normal que la escombrera en Medellín se llene de personas que nunca volvieron a sus casas y que se presenten miles de casos donde jóvenes inocentes perdieron su futuro. Con razón nos llaman locos, porque defendemos la vida, escribió Petro en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones. El término escombrera hace referencia a un sitio en Medellín donde, según diversas investigaciones, podrían estar los restos de muchas personas que desaparecieron en el pasado debido a operaciones de seguridad y confrontaciones de décadas anteriores. Una protesta de jóvenes en la zona rural de Medellín ante la presencia de Álvaro Uribe Vélez en campaña terminó en una confesión sorpresiva del expresidente. Yo sí di la orden, dijo, hablando de los falsos positivos. Camilo Galán. Mónica, los manifestantes tenían una pancarta de gran tamaño en la que se leía la cifra de 6.000, número que dio la Comisión de la Verdad como el de las víctimas de los falsos. Después de su espontánea frase, Uribe trató de matizar. Una confesión inusitada alrededor de uno de los hechos políticos judiciales más escandalosos y debatidos en la historia reciente del país ocurrió hoy, de manera inesperada en medio de la campaña electoral. ¿Quién dio la orden? Yo di la orden. Yo di la orden. El expresidente, quien sigue siendo el jefe máximo del Centro Democrático, andaba de correría política promocionando a sus candidatos a alcaldías, consejos y asambleas. Cuando se encontró con un grupo de personas que portaba una gran pancarta en donde se leía el número 6.000. Al tiempo, los manifestantes cantaban estribillos de tal manera que Uribe los escuchara. Uribe y Fico, la misma mierda son. El uno es un parajo y el otro es un ladrón. De pronto al expresidente pareció saltársele el ánimo. Empujó a sus escoltas que hacían una especie de escudo humano en torno suyo y enfrentó a sus contradictores, quienes con la cifra de la pancarta claramente aludían a los mal llamados falsos, o como debe decirse en derecho internacional humanitario, a las ejecuciones extrajudiciales fuera de combate y a sangre fría de civiles inermes o de combatientes que se habían rendido. Y lo único que dicen es, los falsos se robaron a Medellín y lo único que dicen es, ¿quién dio la orden? Exaltado y fuera de sí, Uribe retiró con fuerza pero sin violencia a una de sus seguidoras y volvió a enfrentar a los manifestantes. Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla y los paramilitares de allá. Yo di la orden de desmontar a los paramilitares. Me tocó dar la orden de sacar a 28 integrantes de las Fuerzas Armadas de los... Pero después matizó su afirmación aún en medio de la molestia que lo llevó, seguramente para calmarse, a entrar a la iglesia. Noticias 1 habló con uno de los jóvenes opositores, quien dijo que después del cruce de palabras, un furibundo seguidor uribista los intimidó. Nos hacía que así... y nos decía que después nos cogía uno por ahí. Explicó por qué sacaron la pancarta con la cifra total de falsos positivos en el país, que fue notificada por la Comisión de la Verdad. A nosotros no se nos olvidan los desaparecidos, no se nos olvida las familias que fueron golpeadas por el conflicto. El talante de Uribe no se ha amainado con los años, sigue en el furor de sus tiempos de presidente. ¿Dónde está el listado, las pruebas, las órdenes mías? Déjenme. Lo cierto es que el expresidente es, aparte del actual jefe de Estado, el personaje más custodiado del país. Este tema ha sido objeto de múltiples investigaciones y sigue siendo un símbolo de los retos que enfrenta el país en términos de memoria histórica y reconciliación.
El mensaje del presidente no solo fue una respuesta directa a Federico Gutiérrez, sino que también sirvió como un llamado de atención sobre lo que Petro considera una doble moral por parte de ciertos sectores políticos. Mientras algunos buscan desacreditar su gobierno con calificativos, hay temas de fondo que, según el mandatario, deberían ser el verdadero centro del debate. El intercambio entre ambos mandatarios refleja las diferencias ideológicas que han marcado la relación entre la Administración Nacional y la Alcaldía de Medellín. Federico Gutiérrez ha sido un fuerte crítico del gobierno Petro, manifestando su desacuerdo en temas como la seguridad y el manejo de recursos en la ciudad. A su vez, el presidente ha señalado que su gobierno busca cambios estructurales para mejorar la calidad de vida de la población, algo que no siempre es bien recibido por ciertos sectores tradicionales. Este tipo de debates públicos tienen un impacto significativo en la opinión pública, especialmente en un país donde la política está en constante efervescencia. En plataformas digitales, miles de usuarios han tomado posición frente al cruce de declaraciones. Mientras algunos defienden a Federico Gutiérrez y su postura crítica frente al gobierno, otros respaldan la respuesta del presidente Petro y su énfasis en la importancia de la memoria histórica y la defensa de la vida. No es la primera vez que el mandatario colombiano responde con firmeza a quienes lo atacan. A lo largo de su gestión, ha utilizado sus redes sociales como un canal directo para comunicarse con la ciudadanía y exponer su visión sobre los hechos de actualidad. Esta estrategia ha demostrado ser efectiva, pues permite que sus mensajes lleguen sin intermediarios a millones de personas. Más allá de la confrontación entre Petro y Gutiérrez, el debate deja en evidencia una pregunta de fondo: ¿qué es realmente normal en la política colombiana? Mientras algunos consideran que el camino es seguir con las mismas prácticas del pasado, otros creen que es momento de un cambio profundo que garantice un país más equitativo y con justicia social. El uso del lenguaje en política también es un factor clave en esta discusión. ¿Calificar a un presidente de anormal es un simple comentario político o un intento de deslegitimar su gestión? La respuesta a esta pregunta depende de la perspectiva de cada ciudadano, pero lo cierto es que este episodio deja clara la importancia de la comunicación y la narrativa en la política contemporánea. A medida que avanza el gobierno Petro, es probable que sigan surgiendo este tipo de confrontaciones con diferentes actores políticos. Lo importante es que la ciudadanía no solo se quede con los titulares, sino que analice el fondo de los debates y las verdaderas implicaciones de las políticas en su vida diaria. En un país donde el pasado sigue marcando el presente, la discusión sobre la memoria, la justicia y la verdad es más relevante que nunca. La reacción de Petro a las declaraciones de Gutiérrez no es solo un cruce de palabras, sino un reflejo de los dilemas que enfrenta Colombia en su camino hacia una sociedad más justa y equitativa. La pregunta es, ¿qué rumbo tomará el país en los próximos años? Otro punto importante que se debe analizar es el papel de los medios de comunicación en este tipo de confrontaciones. Caracol Radio, al replicar la declaración de Gutiérrez, cumplió con su función informativa, pero al mismo tiempo amplificó una narrativa que deslegitima al presidente. En la era de la información digital, las plataformas mediáticas tienen un impacto enorme en la opinión pública, y su forma de abordar ciertos temas puede influir en la percepción de los ciudadanos. Lo mío es para la tiroides. Esto es producto de la Ley 100 de 1993. Muchas gracias. Ya, déjeme hablar. Que se inventó el señor Álvaro Uribe. Y aquí estamos hablando de la situación de los pacientes, porque estamos hablando de la situación de los pacientes. Bueno, a ver, dígame primero, ¿qué medicamentos le hacen falta a usted en este momento? A mí me hace falta la levotiroxina, unas gotas para los ojos, calcio y otros. ¿Cuánto lleva aquí tratando de que le den ese medicamento? Llevo meses tras esos medicamentos. Vuelvo y digo, producto de la Ley 100. Bueno, muchas gracias. Mire, esta situación es la misma que está pasando a nivel nacional. El poder de las redes sociales en la política actual es innegable. En cuestión de minutos, una declaración puede convertirse en tendencia y generar un efecto dominó en el debate nacional. Tanto Petro como Gutiérrez han sabido utilizar estos espacios para fortalecer su imagen y conectar con sus seguidores.
Sin embargo, el riesgo de la desinformación y la manipulación también está presente, lo que hace que los ciudadanos deban ser críticos con la información que consumen y comparten. Desde que asumió la presidencia, Gustavo Petro ha mantenido un discurso enfocado en la transformación social y económica del país. Su administración ha impulsado reformas en sectores clave como la educación, la salud y la economía. Para él. Totalmente conmovido, viviendo este momento. Y con este momento, el señor presidente Gustavo Petro Urrego firma la ley que establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones. Se firma en este momento la ley de la reforma pensional en la Plaza de Bolívar en compañía de todos ustedes. Queda oficialmente sancionada la ley de la reforma pensional en favor de todos los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes y los ciudadanos. Invitamos al presidente. Sin embargo, estas iniciativas han encontrado resistencia en sectores tradicionales que ven en el cambio una amenaza a sus intereses. En este contexto, los ataques mediáticos y políticos contra el presidente no son una sorpresa, sino una estrategia para debilitar su gobierno. Vicky Dávila fue a una EPS a decir que todo era culpa de Petro. Fue allá, pues. Y esperando que la gente dijera, sí, fuera Petro, ¿no? Sí, no, a decir que ella iba a salvar a los colombianos de la crisis originada por Gustavo Petro. La señora, no sé si de pronto tenga algún tipo de introspección, si de pronto tenga soliloquios o se haga preguntas a ella misma, no sé, porque sinceramente no sé qué pasa por esa cabeza de Vicky Dávila, ir a joder a gente enferma, hermano. Para hacer política. Para hacer política. Hombre, qué bajeza. Uno con una fiebre, con una diarrea, con un cáncer, uno prácticamente que viene enfermo y muriéndose, y llega esta señora a hablarme de Petro, pues lo primero que yo le voy a decir es, señora, por favor, lárguese de acá. ¿Qué le pasa? Señora, por favor, duerma. Ubíquese, señora. Váyase a dormir. Ya siéntese, señora. Querido Levi. Ya cállese, señora. A pesar de los desafíos, el presidente sigue adelante con su agenda de transformación. Su reciente enfrentamiento con Federico Gutiérrez es solo un capítulo más en la lucha por definir el rumbo de Colombia. Mientras unos buscan mantener el statu quo, otros apuestan por un modelo de país más inclusivo y con mayores oportunidades para todos. La historia ha demostrado que los cambios profundos generan resistencia, pero también abren la puerta a nuevas oportunidades. La clave está en que la ciudadanía se mantenga informada, analice los hechos con criterio y participe activamente en la construcción del país que desea. En este sentido, el debate entre Petro y Gutiérrez es un recordatorio de que la política no se trata solo de discursos, sino de acciones que impactan la vida de millones de personas. El futuro de Colombia dependerá de la capacidad de sus líderes y ciudadanos para enfrentar los retos con responsabilidad y compromiso. La historia sigue escribiéndose, y cada palabra, cada acción y cada decisión cuenta en la construcción de un país más justo y equitativo para todos. Vuelve y juega Fico queriéndonos engañar, vendiéndonos ahora una película barata del supuesto odio del presidente Petro a Medellín. Por eso ha salido a los medios a llorar y a decir que el gobierno nacional le tiene rabia, que lo está castigando porque es crítico. ¡Falso! La verdad es que el alcalde incumplió con los compromisos del convenio del metro de la 80 y ahora quiere venir a lavarse las manos. El 30 de noviembre de 2020, Medellín y La Nación firmaron un acuerdo para financiar el metro de la 80. ¿Pero qué hizo Fico? Modificó los estatutos del metro a su antojo, desconociendo el marco legal y violando todos los acuerdos que se pactaron. Incluso le quitó a la junta directiva la facultad de elegir al gerente. ¿Para qué? Para mantener el control sobre la empresa, poner ahí a sus amiguitos y mantener a Fichita, que es tomar el ejalde. El Ministerio de Transporte le advirtió una y otra vez a Fico que lo que estaba haciendo era ilegal. ¿Y qué hizo el hombre? Se hizo el de la vista gorda, se hizo el bobo, que para eso él es bueno.
Ahora, cuando el gobierno le está exigiendo que cumpla la ley, sale a victimizarse y a engañar a los medellinenses y a todo el país. Lo que debería estar explicando Fico es por qué el metro ha tenido su peor año en la historia. Las cabinas cayéndose, incendios, heridos y hasta un muerto. Corrupción en el mantenimiento de los vagones, retrasos. Medellín nunca había vivido algo así. Hasta con el metro se metieron. Ahora quiere más control sobre la empresa, pasando incluso por encima de la ley. No nos dejemos confundir. Aquí no se castiga a Medellín. Se está pidiendo que se cumpla la ley. Y Fico es el único responsable de que no lleguen los recursos, porque fue él quien incumplió el convenio. Medellín merece respeto, alcalde. No más mentiras y politiquería barata de parte suya. Que nos van a dejar a todos durmiendo en la calle. O negocian o tiramos a expropiación. Tiramos a expropiación. Federico Gutiérrez ha realizado una amenaza muy seria a la población de este barrio de Medellín. O venden o los expropiamos. Entonces nos están desplazando y nos están dejando sin vivienda. Que eso negocian o los expropiamos. Si no venden, expropiamos. Sí, de hecho, nosotros accedimos por lo que solo es el Antejardín, sin embargo, son como que muévanse, nos los expropiamos. Nosotros estamos de acuerdo con el avance del proyecto, estamos de acuerdo con el metro de la 80, pero no en la forma en que lo van a hacer. Que lo están haciendo queriendo sacar a la gente de sus propiedades, de sus locales, de su comercio por la mitad del precio de su vivienda o de su local. Por la mitad. Sí, cerca de la mitad. En algunos casos el 60% menos de lo que vale la propiedad. Las viviendas ahora están muy caras y el precio que nos están dando por esas viviendas no nos está alcanzando para irnos tranquilos. Nos gusta el progreso, pero no así. No podemos permitir que se repita la historia. Cuando se estaba construyendo el metrocable del Picacho, a varias personas, a varias familias, les expropiaron su casa. Cuando él era el alcalde de Medellín, a mí me expropió. Aquí era la casa de nosotros y sacó a mi mamá, que fíjese, mi madre que le faltaban 3 meses para cumplir 100 años. Y me la sacaron de ahí a la fuerza. Va a desarrollarse el proyecto del metro de la 80 y esto entra en conflicto con los hogares de estas familias. Si el metro quiere hacer un proyecto, pues que paguen las casas como deben de ser, no así de cualquier chichico y váyase de su casa. Con los precios justos, es que la lonja nos está pagando menos, hay 100 millones menos de lo que vale el apartamento y no tenemos dónde conseguir por esta zona. Entonces por eso estamos por precios justos. Hemos entregado diferentes derechos de petición refutando los avalúos que ellos nos entregaron. Se los entregamos con otro avalúo de referencia mostrándoles, mire, vea, es que su avalúo está mal hecho. Su avalúo por el método comparativo que lo hicieron, en mi apartamento lo compararon con una bodega. Lo compararon con un apartamento en Robledo de Horizonte, mientras que para poder hacer la comparación por el metro comparativo, valga la redundancia, tienen que ser apartamentos homogéneos, que sean de características similares. Son al menos 1.200 familias las que en este momento están en incertidumbre, porque no saben si en el futuro la solución de este proceso será simplemente la expropiación. Eso es un desplazamiento administrativo que estamos recibiendo. Y nosotros como afectados de la 80 no lo vamos a aceptar. No lo vamos a permitir. Ellos dicen que están abiertos a la negociación, a la discusión, a hablar, pero no están dispuestos. O sea, lo dicen en cámaras, pero no están dispuestos a hacerlo realmente. Entonces, en ese caso, no tendría forma de quedar en las mismas o mejores condiciones, como lo dice la política pública de protección a moradores, que indica que debemos de quedar en iguales o mejores condiciones. Aquí incluso hay muchas personas que votaron por él y pacíficamente se están manifestando pidiéndole: páguennos por favor precios justos por nuestras viviendas. ¿Qué respuesta les ha dado la institucionalidad o a dónde han recurrido para hacer esta queja? A toda parte, consejos, secretarías, alcaldía, y nos dicen que como se dio el aviso en el 2016 que los precios son de ese año, que están reevaluando, dicen ellos. Les dijimos, mire, vea, es que ustedes están haciendo avalúos con el precio de hoy de valores del 2016. Entonces, claro, son 8 años, no 5 como dijo el alcalde ayer en una rueda de prensa. Son 8 años que pasaron
después de que empezaron a hacer el proceso. Él no era la persona que tanto hablaba de la expropiación en campaña para generar miedo, para que no votaran a favor de sus contrincantes políticos. Estamos solo pidiendo precios justos, incluso hay formas de que ellos pueden conseguir las mismas viviendas en este mismo sector, pero ellos no hacen esas compras porque dicen que el sector está muy valorizado y que está muy cara las viviendas. Entonces, para ellos comprar está muy cara la vivienda, pero para nosotros vender, nos toca vender barato, entonces no es justo. Todos nos pusimos de acuerdo y estamos enojados y venimos aquí, pero en paz. La empresa de desarrollo urbano es la empresa encargada de la adquisición de los predios. Ellos fueron contratados por el metro, ¿cierto? Y a su vez la EDU contrató a la Lonja. Entonces la Lonja de Medellín es una empresa muy grande, sí, pero que está haciendo unos avalúos con errores de fondo y de forma muy graves que tienen a todas estas personas perjudicadas. Y le hemos presentado diferentes avalúos demostrándole los errores que tienen y simplemente dicen, no, nos ratificamos, el avalúo de nosotros está bueno, el suyo está malo. Ha habido una amenaza en contra de los habitantes de Medellín, o venden o expropiamos. En este momento le están pidiendo a la alcaldía de Federico Gutiérrez que por favor vele para que hayan precios justos por cada una de sus viviendas. Amigos y amigas de RTVC Raya Noticias. Si disfrutan nuestro contenido y quieren apoyar este espacio de información independiente, los invito a seguirnos en Facebook como RTVC Raya Noticias, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ningún video, unirse como miembros del canal para ayudarnos a crecer aún más, apoyar nuestro contenido con los botones de like, gracias, super stickers y super chat. Si deseas apoyarnos por Transfilla, en el video dejamos el número de cuenta. Tu apoyo es fundamental para seguir informando con compromiso y verdad. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad, nos vemos en la próxima emisión.